Estamos una vez más acá en Anime Noobs 2501. Nos tomamos nuestro tiempo. ¿Cómo está Sí, Carlos? bien, súper bien. Qué bueno. Sí, ya se siente el frío acá, Acá está así, pero el pero día estuvo odiosamente caluroso. No, sí. no, sí, sí, Oh, está súper caluroso. Pero igual es rico porque uno puede ir a la playa, qué sé yo, tiene el vientecito, no, sí. sí, es verdad. Es diferente, digamos. No, Yo era, ese- no, acá ya llegó el yo invierno. era en particular, Y eso que todavía no es invierno. y yo era en particular es como que corre harto viento, no sé por qué. Entonces también es como rico justo Mm, donde vivo. Pero sí se siente el calor. mm, qué bacán. Em, pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Este ¿Vale? comentario de esta serie de anime llamada Seikai no Monshu y sus subsecuentes, ¿cómo se llama? Temporadas Seikai no Senki 1, 2 y 3. Carlos. Sí, largo, Sí, ¿no? sí. No, no tan largo, dura Por poco, eso nos pero tomó tanto, la verdad. son Era, cuatro era, temporadas. sí. Sí. Sí, como ya mencionó Jaime, este anime son cuatro temporadas. La primera temporada se titula Seikai no Moncho, que consta de 3 episodios. Y las otras 3 temporadas se titulan Seikai no Senki, uno, 2 y 3. De 13, 10 y la última temporada fueron de 2 episodios lanzados con OVAs. Todos estos animes son basados de novelas del mismo nombre, son novelas escritas. Novela ligera, ¿no? No, Ah, a novelas, secas. Ah, ya. Ah, mira. sí, son Ya. libros, sí, O sea, la novela ligera igual sí. son libros. Sí. Sí, es verdad, sí, pero no tiene el Claro, de novela formato, ligera, sí. sí, no esto es libro, Ya. novela. Bueno, bueno, la primera temporada empezó a emitirse el 2 de enero de 1999 y terminó el 27 de marzo del mismo año. La segunda temporada, que es la Senki, empezó el 14 de abril del 2000 y terminó el 14 de julio del mismo año. La temporada 3, que es Senki 2. Empezó el 11 de julio del 2001 y terminó el 26 de septiembre del mismo año. Y los OVAs, que es Senki 3, se emitió el primer episodio el 25 de agosto del 2005 y el segundo episodio el 23 de septiembre del mismo año. En todas las temporadas, su director fue Yasushika Nagaoka, el cual no tiene mucho em, otras obras como director, excepto la titula Chinkon Gatai Godanar. Ni idea. Yo no Ni sé cuál es, idea, no. ni idea. Y se especializa más como animador. Ah, ok. Pegó el salto acá. Bueno, la productora a cargo de esta cuatrilogía, digámoslo así, es Sunrise. Es una productora bien conocida en Japón y es súper antigua. De hecho, tiene series como City Hunter, que es del 2000, no, del 1980, por ahí. Está Gundam Wings, que es la década de los Ah, 90, y Inuyasha, que es la década del 2000. Y, y hasta ahora produce animes. Esta cuatrilogía tiene un mismo opening, que se titula Opening Theme, y de ending tiene uno por temporada. ah. En la primera temporada se titula el ending Uchi na Wareta Aosora, cantadas por los Time Chip Rendezvous. En la temporada Senki, el ending se titula Pink, de Yuamu. En la temporada Senki 2 se titula Farewell to My Love, cantada por Ayako Kawasumi. Y la temporada 3 de Senki se titula Tenohira no Yume, cantada por Emiro Chiratori. Y como cosas a considerar en esta historia, la primera temporada, la Seikai no Monchu, es el compilado de 3 volúmenes del libro.
Y la Seikai no Senki es el compilado de 3 de los 6 volúmenes. Cada temporada narra un volumen del Mm, libro. Con esta, a propósito de los tomos en los cuales se basa este anime, el primer tomo se emitió en 1996 de Senki y el último tomo se emitió en el 2018. Entonces queda por emitirse, digo, adaptarse a anime el tomo 4, 5 y no 6. está finalizada tampoco, ¿no? No está finalizado aún. Sí. Bueno, ¿sí? Ah, y por último también posee otro OVA se titula Seikai no Danchou, que narra los orígenes de la fiel. Ah, verdad. Está también. Entonces, ¿de qué se trata esto? En un futuro más o menos distante, donde la humanidad ocupa todo el universo habitable, una raza particular de humanos que se llaman Apps forman un imperio, derechamente dominando básicamente todo este universo. En este contexto de dominación se narra la historia de una princesa, Ab, y de hecho una princesa importante, posible heredera al trono de este imperio, y de un terrestre, o sea, bueno, no es de la Tierra, pero o sea, de hecho es de otro planeta, pero de un planetario, digamos, humano, que es expulsado de su planeta por ciertos eventos que ocurren durante el anime y de hecho por esos mismos eventos termina siendo un noble de estos apps. O sea, los apps como que lo toman de parte de su raza y él se convierte en app en un noble app. Dicho esto, Carlos, ¿qué es lo que te pareció lo mejor de esta serie? Yo creo que el contexto que proponen, o sea, toda la trama que hay atrás de la historia principal y los personajes, No. cómo se desenvuelven dentro de esta trama gigante que es la guerra entre el Imperio Apps y los Claro. demás. Yo creo que eso es lo más destacable de la serie, Partamos destilando. Entonces, o sea, la hay, trama. claro, una cosa que tiene que ver con la trama, digamos, pero más que con la trama, hay que recordar que esto está basado en un libro, que no es una novela ligera, que es, de hecho yo me imagino que es un mamotreto de ciencia ficción así potente. Y de ahí que Mm, nace toda esta cosa de la gracia del contexto. O sea, yo me imagino que este es un libro así estilo Dune, una cosa como que es muy, muy debe ser algo grande, así. porque se nota en la serie. Y efectivamente, o sea, el contexto y la lógica, por ejemplo, de la cultura, o sea, hay elementos como en todo, Sí, así las culturas, las diversas culturas humanas, la forma, no sé, de las cosas de la energía, por ejemplo, los tipos de combate, así es como que todos tienen un pensado de una minuciosidad así que es brutal. Entonces, eso como sí. que da gusto. Los personajes en sí, como son determinados por la cultura en la cual están Sí, sí, o inmersos. sea, Sí, se siente bien, bien, bien potente. es contextualmente es muy potente. Claro, pues, tenemos por ejemplo los apps que se organizan en castas y cada casta tiene como su característica determinada por ciertos elementos de la misma casta y es como y, y es como tan consistente porque cuando sale alguno de esa casta Mm, es así. Entonces es como, pero es así sin mostrarnos un personaje bidimensional. Porque podrían también haber sí, dicho, ah, esta es cierto. la característica de este. Y en verdad, chabacanamente es lo único que vemos. Pero no. Y ahí es Mm, donde pone el otro punto, Carlos, que los personajes están muy, muy bien diseñados. Así como que son sí, muy, muy... primero son muy poco bidimensionales. Claramente tienen así como aristas de diverso tipo. Sin embargo, cuando uno los logra entender, claramente siempre se comportan de la manera en que se deberían comportar. No sé cómo decirlo, porque no es de la manera lógica, sino que son muy tienen consistentes. una Mm, consistencia que es brutal. Entonces estoy muy de acuerdo, sí, son dos de los elementos como más potentes. Ahora yendo un poco más al trama que no es, o yendo como a nuestro esquema de siempre, partiendo por la trama que no es contexto, sino que es trama misma.
A mí me gusta. Ujú. Hay que decir que esta es una cosa que produce Gundam, que es una serie como espacial política, es como que siento que es bien comparable. Eh, Sí, es cierto. pero yo creo que, Mm. no sé, Sekai, no sé en qué, a pesar de que Gundam es así político y todo, como que igual le reduce harto el nivel con las cosas que al final son peleas de robots. Entonces, yo creo que esto es como un más seinen, de hecho, que Gundam, lo siento así. Pero asimismo, Ujú. no sé si alcanza la profundidad de la política de Gundam. Entonces, como que es una por otra. Es que Gundam se centra en un Claro, hecho nomás, po. claro, claro, Cambio acá es gigante todo. claro. Como es tan gigante, digo, excepto una temporada, no se alcanza a profundizar mucho. En los Es que no mundos, puede, en... no puede. No, po, no, No estoy de no, acuerdo. De hecho, la gracia de la política de Gundam es que al final tenéis un puro evento en el cual todas las cosas giran en torno a ese evento. En cambio, acá, sí, efectivamente, uno siente que es el universo, que está todo pasando ahí en el universo. Entonces, sí, es muy difícil enfocarse en la política del universo. Entonces, la serie hay que ser algo inteligente y en verdad se enfoca en los eventos que le pasan a los personajes principales. Y ahí muchos de esos eventos ujú. involucran política o no. Entonces, sí, de hecho, no sé. eh, con la comparación de Gundam, claro, en efecto son bien diferentes al final. Pero a mí me gusta la trama, ¿ah? Sí, sí, a mí por lo mismo, como no es tan de Claro, no. acción, a pesar de que todo indicaba que era de acción, es mucho diálogo. Entonces me pensaba que era como una novela visual. Me pasó como esa Ya. sensación. Como estar viendo, puro diálogo. De hecho, la serie es literalmente puro Y lo diálogo, sí. importante es, sí, sí, porque la serie no, bueno, bueno, no se concentra en mostrar la acción, por ejemplo, de la pelea, Claro. sino que más bien por qué hacen eso, por qué están viajando a cierto punto, De hecho, claro, cuando pelean, o sea, cuando como la vemos, estrategia detrás es de eso. interesante porque cuando vemos se supone que te dicen, vamos a ver grandes batallas espaciales. O sea, no es que te lo dicen, es que dicen, oye, estamos en una guerra intergaláctica y la verdad es que dicen las naves, por ejemplo, no sé, nos vamos a enfrentar 200 escuadrones contra no sé qué. La verdad es que no los muestran, no. Mm, Eso nunca ocurre dentro de la serie. O sea, ocurre obviamente, pero lo que muestran son básicamente las decisiones a grueso modo militares que se están tomando, pero no muestran la batalla en sí misma, sino que cuentan simplemente cómo progresa. Y de hecho, en ese sentido, Carlos tiene mucha razón. La cosa es más novela visual, es como que te están contando lo que está pasando todo el rato. O sea, es que no quiero decir contando, porque no es como que uno es un imbécil y te tengan que contar la cuestión, no, po, pero no, eso pero a ocurre en las través de batallas, los digamos. diálogos te Sí. cuentan Claro, o a eso voy. instruyen, más o Los menos. diálogos son diálogos de contenido, básicamente. Así, Sí, como que contenido así como duro. sí, po. Eh, Eso mismo puede aburrir a la gente, encuentro. Eso puede aburrir a la Sí, es como gente. medio Sí, árido. sí, es árido. La Sí, serie es sí. árida, sí. Eh, Uno se la tiene que bancar un poquito, pero es que eh, a mí me gustó. Yo encontré que los guiones eran muy buenos, muy buenos. Y de hecho sí. habían conversaciones que yo así... Había personajes que después esperaba que ojalá tuvieran momento en pantalla para que hablaran un rato. Porque de verdad que me gustaba mucho, mucho el guión. Entonces la trama, que tenemos esta cosa... Y aquí viene otro elemento, ¿ah? Que si bien nos muestran lo que pasa con estos dos jóvenes, digamos, la princesa y el conde después, recordemos que él se hace noble, el conde. Tenemos por un lado eso, que claro, es su historia particular en el contexto, no sé, de la guerra. Pero ¿cómo nos Ujú, enteramos de la guerra? Porque siempre tenemos el frente como de los grandes líderes, sí. que no tienen nada que ver con los personajes principales, pero nos los muestra igual. Y ahí es donde la serie juega mucho con el contexto. Entonces nos enseña el contexto a través de las decisiones de los líderes. Y después uno entiende lo que está pasando y luego nos muestran básicamente qué es lo que hacen los personajes principales en esta como vorágine de cosas que ocurren.
Yo creo que es una Es fórmula raro eso interesante, sí. que personaje principal, pero en la historia es como nada, po, como Sí, que no influyen en mucho. Es extraño eso, sí. no, no, de Es hecho, como que, sí. como para alivianar la historia, encuentro. De hecho, los personajes principales sí, son lo contrario de lo que uno esperaría. Son personajes que Mm, aligeran la historia. Mm, Pero en verdad lo que está pasando en el background es como súper eso es lo denso y potente. nos lo muestran. Mm, sí, Entonces, a través de las sí, conversaciones de los grandes almirantes, hay mucho de esa conversación que son sí. tremendas. Eh, y nada, y que básicamente determinan cómo se va a generar, se va dando esta guerra, básicamente. Así que en términos de trama, como tal, a mí me gusta. En términos de guión, yo lo encontré muy, muy potente. Pero como dice Carlos, pero esa es una, bueno, esa es una cosa como de elemento de la serie, que la serie tuvo poco presupuesto tal vez para mostrar las batallas o para Sí, darle acción. sí. Entonces se Se tomó una nota decisión el tiempo. de Mm, básicamente crear guiones con infinito contenido, así que nos está como dando updates de qué es lo cómo está el contexto en este momento, básicamente. Entonces, pero ahora los guiones, ahora, ¿por qué me gusta tanto el guión? Porque no es como imbécil, sino que se siente orgánico. O sea, son dos ujú, conversaciones, es conversaciones de entre almirantes decidiendo sobre la próxima estrategia. Y claro, ahí uno se entera del contexto, entonces no se siente como, solo metimos este diálogo para que sepas qué está pasando, sino que se siente como que uno no siente que le están metiendo información, digamos, solo para entender, sino que siente mm. que tiene sentido y que es parte del anime. Entonces, nada, por eso Sí, mismo, cierto. por ese como cosa orgánica, yo la encontré fantástico. ¿Qué te Sí, por pareció? ¿Ah? ejemplo, también, antes que Sí, sí, toquemos el siguiente punto, sí, sí. hay diálogos súper inteligentes también. Sí, En ese mismo sentido, por ejemplo, cuando mm, había una negociación entre el almirante y la tropa enemiga, claro. como 10 minutos así, pero estaba ahí así ¿Verdad? Pero es atento. muy bueno. Es muy Mm, bueno. Sí, a mí me gustaba mucho ese muy bueno. almirante. Entonces, era genial además. Entonces, no, los personajes tremendos. Em, Había otra cosa que iba a decir en ese sentido de que era referente al contexto, pero se me olvidó. Deja ver si me acuerdo. No. Sigamos con lo segundo que mencionaste, los personajes. A ver si profundizar un poco de los personajes y su desarrollo. Sí, yo creo que em, el contexto, los personajes que están en el contexto no se construyen, sino que son lo que son. Claro, sí. Los almirantes, Y por ejemplo. eso, sí, Los grandes personeros. No, no. sí, no progresan porque ya son así. Y además como son tantos que Sí, uno son no infinitos. alcanza a conocerlos Mm. mucho. Pero lo que dicen es como, wow, sí, está bien. Y los principales ellos sí crecen. Está bien hecho, se construyen bien, se compenetran, ¿no? Es como bien bonito cómo empiezan a evolucionar en los dos. Hay que pensar que Además esto como tiene treinta y que... tantos episodios, no 39 en total. Eh, y se siente una 26, progresión 30. lenta, pero se siente. No sé si... Sí, mm, sí, y digo, no es lento en el sentido que es lánguido, no, sino que se siente que está bien hecho y dentro del todo el contexto en el cual se inmersa la historia, que es de guerra claro, interespacial que esta cosa y sí. juegos de... No hay mucho juego de poder. No, no, Es eso es más... lo otro. Lo otro que quería decir es que, no sé si notaron, pero toda la serie, a pesar de que los apps son estos imperialistas dominando todo el universo, la historia está contada desde el punto de vista de los apps. Entonces, esta es una mm, princesa ah, app, verdad. él, que es el conde, que es un terrestre exiliado, que es un app, y que se... Entonces, él tiene siempre esta disyuntiva también, es como, bueno, soy app, pero también soy terrestre, o sea, soy Sí, planetario, digamos. Digo terrestre porque los apps
se llaman a sí mismos como hombres o humanos de las estrellas, entonces, o del cielo, algo Mm, así. Entonces ahí sí. diferenciaba como con el resto de los seres humanos que nadie tenía solo vivienda en el espacio. Pero bueno, la cosa es que en efecto se siente orgánica la progresión de los personajes en este contexto de esta vorágine de política intergaláctica, básicamente, que Mm, oscila entre guerras, sí. mediaciones y un montón de cosas que van acompañadas de la guerra. Por ejemplo, cuando dominan un sistema, los apps, y van eso lo cuentan. Dice, bueno, ahora que se dominó el sistema, vienen las negociaciones. Entonces tenemos que mandar a un embajador y estos son los términos en los cuales vamos a gobernar este lugar. Entonces, todo eso está. Y hay ocasiones en donde los personajes participan, por ejemplo, en ese tipo de cosas sin ser los, como dijo Carlos, los más importantes. Hay ocasiones en que sí, pero claro, es chistoso cómo las cosas relevantes de la serie no pasan en los personajes principales, pasan en otro lado. Los personajes están ahí Ujú, nomás. Es sí. interesante. ¿Qué te pareció el dibujo y la animación? Oh, malísimo. No, en se nota el paso del tiempo. Comparáis, por ejemplo, la primera temporada con la última y la diferencia es abismal. Primera temporada, mm, como que está mal dibujada, encuentro. Está mal dibujada. Al Sí. margen de que tiene un estilo antiguo, eso es cierto, Como que poco prolijo. ese es el tema. Entonces, Mm, porque, ok, claramente el estilo de la serie trata de emular series como más noventeras, a pesar de que la serie, así, digamos, noventera a principios de los 90. Siendo que la mm, serie es una serie del finales de los 90, cuando ya habían igual otros, se estaban usando otras técnicas de animación. Y lo podemos ver, por ejemplo, discutíamos antes, bueno, ¿qué estaba saliendo en el 99? Estaba saliendo Nuyasha, One Piece, y Nuyasha que era de la misma, ¿no? De sí, Sunrise. Sunrise, sí. Entonces, claramente es Y también distinto. tiene esta estética más pura, como las primeras temporadas de esta Ya serie, no. Seikai. Pero el Mm, tema es que no, y hay veces que lo dibujan de perfil y es horrible, así, el dibujo es muy sí, malo. y o el ojo más Sí. arriba, sí. O repetían secuencias. Así que nada, el Sí, dibujo es pésimo. sí, se notaba sí, es malo. Pésimo, pésimo. Y Sí, la sí, animación también es como media mala, po, sí, entonces, sí. Digo, mejora con el paso sí, de los sí. años, sí. Sí, de hecho, los últimos dos, el OVA es mucho mejor. Técnicamente es Sí, mucho sí, mejor. Loa ya claramente tiene más plata, po, o más recursos al menos, no sé. Sí, Eh, pero sí, dibujo y animación son bien malas. La primera temporada, que de hecho la primera temporada tiene su dosis de acción por ahí. Sí, las sí, secuencias pero son pésimas. Son mala, pésimas, mala. sí. Sí. Sí, Así que sí. nada mucho que decir. El dibujo Sí, en la segunda temporada desproporcionado. mejora harto eso, pero aún así es como ya no tanto, no tan bueno. Y ya la tercera temporada, cuento que ahí se sube el subidón Sí, sí. de calidad de técnica. Sí. Probablemente Pero le tampoco fue ha bien, sido si igual espectacular. tenemos que pensar que por algo sacaron tantas temporadas, ¿no? Perdón, Mm, que igual es tarde. Eh, sí, así que nada. sí, Música, o ahí sea, se perdón. cae feo. Dibujo y animaciones donde probablemente el punto más flaco de la serie. ¿Qué Sí, podemos lejos. decir de la música? De la música, mira, empecé por el opening y el ending. El opening me gustó harto. Yo quiero decir que Es el como opening grita bien. así, pero grita a kilómetros John Williams, así, Star Wars. Sí, Eso es Star así Wars. una oda a Sí, que eso. el tipo que compuso eso amaba Star Wars y le gustaba John Williams porque hizo como algo muy, muy de ese estilo. Mm, Eh, dale, sigue, perdón. sí. Y me gustó harto de que fuera. Porque no es igual en todas, pero era el mismo tema. Sí, sí, cambiaban Sí, le como da imagen, ¿no? coherencia a la historia. No, y la música también, no era la misma. Claro, claro, sí. Sí, pero era como parte del mismo tema completo.
No, no, sí te entiendo. Era una sección del tema porque, claro, era, Sí. como decimos, este era un tema orquestado, así a lo Mm, John Williams, Star Wars. Es muy ujú, así, de hecho, se siente como un tributo, diría yo. Pero sí, efectivamente algunos episodios tienen alguna sección del tema y otros otra, pero es súper claro que es el mismo tema. No es como que sean temas diferentes. Y los endings, sí. Los ending, el primer ending es muy malo. todos. No, 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 el de la primera El temporada. Fly, el Let Me Fly Away, algo así. Eh, No me acuerdo en no, no, japonés, se pero llama esa Uchina Wareta Osora, sí, ese. el Let Me Fly Away es que me acuerdo que eso lo gritaba en inglés. Ah, ese, ah, ya. Ya, ah, ok. Ese lo encontré Era malo. malo, sí. A mí tampoco me gustó. Pero después los otros tres tenían mucho, como que le pegaban harto a la historia. O sea, yo igual sentí que todos los endings estaban como en la misma onda de esa balada media, como que algo medio romanticón. El problema es que el Fly Away se iba en esa cuestión como del griterío, creo yo, que no le Sí, ayudaba. no, no pegaba. En cambio, No. los otros, que era como la balada lenta nomás todo el rato y principio a fin y discreto, le hacía mucho mejor a la serie. Y las imágenes que Sí, mostraban pero eran también súper interesantes. sí, está piola. No, pero había un ending que era como un pop rock balada, sí. Que era como, ah, mira, Está está bien. bueno. Y la letra era buena. Sí, como se notó que le pusieron más cariño a la serie. Creo Sí. que es el de la última. Si todo mejor, todo va como en una progresión hacia arriba desde la primera en adelante. Mm, Excepto en términos como de trama y todo, que se mantiene más o menos igual. se mantiene, sí, sí. Seiyu. Los sellos. Me gustó harto de la que caracteriza a la fiel, que es Claro, la la principal. princesa. Sí, Eh, yo creo que es la que mejor le queda al personaje. sí. Que es Yo, como yo creo que ella lo hace muy bien. ¿Ah? fuerte, pero a la vez no es tan fuerte. Sí, lo que pasa es que, claro, ella siempre era como muy compuesta, entonces la serie Ujú, no abusa de criterios ni nada, sino que ella es como una militar, sí, así como bien compuesta, la verdad. Claro, lógica, diría lógica, yo. entonces no Mm, hay mucho exabrupto. Yo diría que es la sí, no fiel, hay, sí, no, ninguno. efectivamente es una de las mejores. El resto está bien, no hay Sí, yo algo también digo. que sea como mm, que se siente como completamente fuera de lugar la voz con respecto al personaje. Pero a mí, de hecho, Mm, lo que más me gustó no fue la fiel, fueron los gemelos. Yo siento no. que de hecho era uno solo. Era un puro seiyuu que hacía la voz de dos gemelos. Y ese yo siento que lograba transmitir ese cinismo con el cual se hablaban los gemelos. Y yo que eso lo encontraba Mm, fantástico, así decía. Y eso yo creo que, porque más encima esos gemelos tienen algunas de las piezas del guión que a mí más me gustaron, que de hecho era curioso porque eran muy triviales y eran unas conversaciones muy random que tenían, eh, pero con esa cosa de cinismo con el que se hablaban, no, le daba un toque, así que de hecho para mí, el mejor trabajo de Seiyu lo tienen en esa, ahí está. Eh, y luego para mí vendría la fiel. Pero podemos ver que hay hartos Seiyu que están buenos y que le sí, yo creo añaden a que la historia. Sí, para todos los... mí si es que esos Seiyu hubiera sido diferente de los gemelos, tal vez no hubiera disfrutado tanto esas conversaciones. Si requerían esa cosa mm, de que estaban hablando como súper lógico, pero uno sentía el cinismo. Entonces... Era, era muy bueno, sí, de verdad. Así que yo creo que ese Seiyu es muy bueno. Em, Así que nada, ¿algo más que comentar? ¿Algo que se quede en el tintero? algo más, me gustaría que esta serie la hicieran de nuevo, pero en esta época. Claro, ya que estamos en esa Sí, onda porque... Sí, de rehacer series, sí, 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 sí. Yo creo que se lo merece. es muy bueno.
Sí, y ahí podrían Sí, terminar al menos con lo que hay publicado, porque, bueno, como por decíamos, ejemplo, eh, que se manden un Hunter x sí, sí, Hunter, que así. terminen. O sea, el libro no está terminado, así Bueno, que, no, pues, pero hasta que lo que claro, tengan. sería duplicar literalmente el número de temporadas. Sí, duplicar. Ujú, Sería sí, bueno, porque los personajes dan el ancho, la trama es súper eh, buena, pero se siente que, bueno, está recién en pañal encuentro la historia. sí, sí, sí. No sé si tan en pañales, yo diría que se siente como medio en la mitad. Mm, Ahora, una cosa importante es que a diferencia de otros medios, esto no busca vender el libro, para nada. Sí, entonces eso igual es interesante porque trata de ser algo bueno en sí mismo, no un medio para otro fin. Pero, pero en esa misma lógica el final es un poquito flojo, creo yo. Podría sí, haber eso es sido un cierto. Sí. poquito mejor explotado, tal vez salirse un poco de la onda del libro y haber explotado algo por ahí. Entonces el final queda bien, bien flojito. Por ahí como que pierde un poco, Sí. pero tampoco es tanto, ¿no? Ah, y lo otro que me gustaría comentar es que cuando la serie se centra en algo, la serie como que gana bueno, vertiginosidad dentro de lo grande que es la historia. Eso pasa con la temporada de Sí. Senki 2, como que se centran ponen foco en un solo planeta, y ahí como que la historia brilla harto. Es la mejor temporada, sí, definitivamente. Al menos para mí también. Fue Sí, la mejor temporada. El resto igual, claro. Es complicado sí. seguir todas las cosas que... no es complicado seguirlas, pero pasan como muchas cosas, lo cual Mm, no es que sea complicado seguirlas, sino que hace complicado que se profundice. Entonces uno se entera de muchas cosas, ujú. pero ninguna pasa más allá. Mientras que en esta tercera temporada o segunda, sí, sí. Sí, Es que es la tercera. Senki 2, entonces. Sí. La tercera Mm, temporada, como se centran en uno, logran como profundizar harto, harto en todos los eventos. Entonces como que queda bastante bien. sí, Dicho esto, pasemos a la evaluación. ¿Qué nota le pones a sí. esto? Uy, yo le voy a poner un 7,5. 7,5. Sí, como que igual le faltó cariño, encuentro, pero tiene todo para ser una muy buena historia. Yo le voy a poner la misma nota, un 7,5, y por la misma motivo. Le faltó cariño, en harto frente ahí, como que de repente era medio latero o no Sí, sé, el dibujo saca como harto de la serie misma, entonces, o sea, el pésimo dibujo. Esas cosas igual afectan, así que sí, 7,5, pero el resto es ujú, muy, muy bueno. sí, Eh, ujú, sí. ¿Recomiendas esto o no? Mm, sí, lo recomiendo. Sí. No es para todos, obvio. Es como ¿cómo le llaman esto? ¿Un space Ya, opera? no sé qué es eso. Como, como, como Star Trek, Ah, cosas así. ya, sí. Sí, como que no tiene acción, ¿no? Realmente, como que es todo el rato en ¿Cachai? verdad Sí, diálogo sobre algo. Sí. sí. Y Bueno, en un Star Trek lo antiguo, contexto digamos, no el grande, Star que Trek sí, sí. actual, digamos. Los de ahora, no. Ujú. Sí, entonces puede aburrir, pero vale la pena verlo. Vale la pena ver la evolución. Igual es que el dibujo del final y el dibujo al principio es muy distinto, entonces vale la pena ver cómo ¿Cómo evoluciona la evo- serie? evoluciona la serie. Sí. Em, Y igual anime hay poquito space opera, hay poquitas historias espaciales así como con una historia grande por detrás y que busquen explicarlo y sacarlo adelante. Entonces yo creo que vale la pena verlo.
Sí, en ese sentido, yo creo que hay muy poco de esto. Así, debe ser contado con los dedos las- los animes que tienen como este estilo, Mm, eh, que es la gran historia, el contexto, y bien hecho el contexto, si ese es el tema, como que todo mm, tiene sentido, o todo es como que uno puede comprarlo, digamos. Así que sí, yo recomiendo completamente esto. Yo creo que esto es muy difícil de tratar de maratonear porque sí. es denso, entonces como que es harto texto, como decía Carlos, como estar viendo una novela visual, Mm. claro, con los personajes ahí parados hablando básicamente. Entonces, pero yo creo que si uno como que le dedica a esta serie así como su capítulo, o dos capítulos diarios, y de hecho lo ve por, no sé, mes y tanto, queda muy bien. Queda muy, Ujú, muy bien. De hecho, yo creo que esa es como la sí, forma de disfrutar la serie. Porque si uno trata como de maratonearla, yo creo que se va a aburrir. Así como que es un sí. poco... Porque es mucho. En especial la primera temporada, encuentro. Sí, la primera, sí. Igual la segunda también, yo creo que la que tiene más texto es la segunda. Cuando te presentan a todos estos personajes, almirante y A todos los... contraalmirante. Sí, sí, ya, Sí, como sí, que... No, ahí ya... Cuando empieza a adquirir como este nivel más galáctico, si la primera como que sí, todavía no alcanza a llegar ahí, pero prepara toda la situación para eso. Y la segunda ya sí, alcanza como sí. esta cosa galáctica y ya tenemos a millones de personajes más. Ujú, sí, Pero sí, completamente recomendada si les gustan series así como medias de política, pero que tengan ciencia ficción. Como decía Carlos, yo creo que Star Trek es una muy buena comparación. Star Trek es como eso al final. Eh, o Battlestar Galactica también. Era así como política, ujú. política. Yo creo que eso va como por esa Algún que otra onda, acción. Sí. con un contexto que es muy potente, básicamente, y donde uno queda maravillado, donde lo que importa justamente es el contexto y que los personajes principales son muchas veces alivianadores de la historia real, digamos, que Ujú, está ocurriendo. sí. Eh, Así que sí, completamente recomendado a los que les gusta ahí esta cosa más política de ciencia ficción. Sí, Ahora entonces nos vamos a otra cosa que no hemos hecho este tipo de series. Vamos a ir a Ping Pong de Animation. tan No hemos tan visto tan. ninguna serie de deportes, así que por No, que todas son muy eso largas. dedicamos, de hecho la razón de eso es porque, imagínense, esto lo elegimos y de hecho nos equivocamos. Pensábamos que esto tenía 13 capítulos, tenía 39. Y no. eh, pero era porque la segunda temporada se llama diferente de la primera, entonces como que ahí que nos colapsó. Y claro, en ese sentido sabemos que para ver veintitantos capítulos nos toma más tiempo, entonces... eh, y las series de deporte, no sé, po, Haiku, ¿cuánto va? Así como 7 temporadas. Ah, Cinco ya temporadas 5. más. ¿De Cinco. 26 todas? ¿24 todas? No, algunas son de 13, pero van 15, no, 20, 13, Ah, 20, ya, así va. ok. No, pero ya eso es Sí, inviable, por entonces, ejemplo, para nosotros. sí, pues. Más encima para el sentido del canal. O sea, igual esas series son como las series que duran muchas temporadas, de hecho. Normalmente son las series, las high profile, pues, las que todo el mundo está viendo y todo. Entonces yo creo que esto Sí. se ajusta mucho más a lo que queremos hacer. Ping pong de animation y además una serie deportiva que es algo que no hemos visto. Eh, Y al parecer me da rara. Más encima, qué mejor. Así Ujú. que no se olviden de comentar, no se olviden de discutir ahí con nosotros si les gustaron las cosas que estamos recomendando, de suscribirse si es que quieren, nos encanta hablar de anime como siempre digo. Nada, y de pedirnos también anime si es que tienen alguno en carpeta que les gustaría que diéramos la opinión. No tenemos ningún problema, hemos hecho toda clase cada vez que nos han pedido lo hemos hecho, así que estamos bien en ese departamento. Dicho esto, nos vemos la próxima semana, esperamos. Adiós, Carlos. Nos Adiós. vemos. Chau, chau. Estén bien.